Buenos días a todos, mi nombre es Jensi Escalante y es un honor darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy, organizado por el Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en conjunto con la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información, CASATIC. En esta edición de Jueves de Tecnología, nos complace reunirnos una vez más para explorar y profundizar un tema clave que impacta el mundo empresarial y comercial, el e-commerce para servicios, con el que aprenderemos cómo implementar y optimizar estrategias de comercio electrónico para servicios con el fin de expandir y fortalecer la presencia en línea de sus negocios. Para enriquecer este tema, tenemos el privilegio de contar con una experta destacada. Ella es Jennifer de la O, quien es ingeniera en telecomunicaciones especializada en desarrollo web y aplicaciones móviles orientadas a la creación de negocios. Ex becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos para formar parte del acelerador We Americas y estudiar negocios internacionales para MIPYMES en la Escuela de Negocios Thunderbird. Ex becaria del programa regional eWomen del E-Commerce Institute y de Alliance for E-Trade Development II, y especialista formada en el Instituto Zinman y Conexión Israel en Innovación Disruptiva Israelí. Actualmente está cursando un máster en Power BI en la disruptiva Escuela de Negocios The Power. Cuenta con alrededor de 10 años de experiencia trabajando en proyectos de consultoría en TICs, e-commerce, e-learning, e-branding, email marketing en e-knowledge, así como en desarrollo de competencias digitales para micro, pequeñas y medianas empresas, ONGs y a nivel gubernamental. Ha sido ponente, speaker y jurado en diferentes espacios que promueven la innovación y el desarrollo de negocios y emprendimientos en El Salvador. Fue la primera mujer empresaria en formar parte del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, donde impulsa el ecosistema tech en la región. Antes de ceder la palabra a nuestra speaker, les invito a que coloquen sus dudas y comentarios en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla si nos acompañan por Zoom, y a quienes nos acompañan por Facebook pueden irlas colocando en un comentario y nuestro equipo nos las compartirá para poder darles lectura al finalizar la ponencia, donde contaremos con unos minutos para responderles. Sin más preámbulos, bienvenidos nuevamente a nuestro Jueves de Tecnología. Estimada Jennifer, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me permiten de compartir con ustedes. Les voy a compartir en este momento la pantalla. Me confirman cuando ya la podamos estar viendo. Es muy emocionante para mí poder estarles transmitiendo los conocimientos que he adquirido en lo que parece una vida de desarrollo con empresas y diferentes proyectos. Esta va a ser una mañana muy enriquecedora para ambos y, sin más, nos comencemos. La agenda del día. Vamos a hablar de e-commerce para servicio, pero lo vamos a dividir en 4 secciones. Primero, vamos a tener claro algo. El e-commerce no es algo natural o usual, funciona de la misma manera para las empresas de servicio como para las empresas de retail. Entonces tenemos que tener muy claro cuando nosotros vamos a ejecutar que hay muchas diferencias. Entonces por eso vamos a hablar primeramente qué hace químicamente diferentes a las empresas de servicios que a las empresas de retail. Luego vamos a hablar de los clientes hiperconectados en esta era que tenemos el boom de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene de existir desde hace mucho, pero no, nuevamente ha surgido en la mente y en los corazones, en especial de latinos. Vamos a ver cuál es el contexto. Luego nos vamos a ir adentrando como en capas. Vamos a ir más profundo entendiendo cómo funciona el e-commerce a partir de teoremas digitales. Hay definiciones, pero también teoremas propios que hemos desarrollado en Latinoamérica para explicar y sintetizar cosas que a veces pueden resultar muy complejas. Lo vamos a ver también con diagramas para que lo tengamos más claro. Y adicionalmente vamos a ver 5 formas prácticas de cómo potenciar el e-commerce para servicios. Porque también queremos saber, podemos ver muchas cosas profundas, pero también tenemos el deseo de entender. ¿Y cómo lo aplico yo?
Entonces vamos a ir sobre esta línea. ¿Qué hace químicamente diferentes a las empresas de servicio versus las de retail? Antes de todo, algo que necesitamos tener claro es, bien, que nosotros somos humanos y nos gustan las historias, así que les quiero comentar una historia. Cuenta la historia que hubo un guerrero aguerrido, un terrateniente, que era también empresario, que perdió todo en un solo día. Y en su hora de dolor, un amigo le dijo algo así, pues, si te ordenas, si te ubicas, si te limpias de tu caos mental y vuelves a Dios, mira, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros somos pymes y en el sector servicios nos tendemos a sentir pequeños, pero no es una realidad. Ah, unos datos importantes al respecto es de que el 72% del PIB mundial está asociado a las empresas de servicios. O sea, la economía mundial la están moviendo los servicios. Otra cosa es que de eso, el 67% del PIB de LATA, aproximadamente un 6.5 billones de dólares, está relacionado con la economía que impulsan las pymes. De hecho, en la Cámara, el 80% de los socios aproximadamente son del sector servicios y un promedio aproximado de este segmento es también pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer cuando nosotros nos adentramos en el tema de e-commerce para servicios y nuestras propias herramientas es que le tenemos que creer a los hechos y no a nuestros sentimientos. Tenemos que ir sobre el tema de los datos, las evidencias, porque eso a veces nos bloquea de implementar cosas que pueden ser muy útiles al final. Entonces, veamos sobre esto. ¿Qué hace químicamente diferentes a las empresas de servicios sobre las de retail? Y hay 4 cosas en específico o características que nosotros podemos evidenciar. Primero, hay características indivisibles con el tema de los servicios. Intangibilidad, simultaneidad, variabilidad, perecederos, entre otros. Pero si hay algo que los describe muy bien, son estas. Vamos a entrar un poco a analizar qué significa esto de intangibilidad. Por ejemplo, tienen una gran dificultad para ser explicados. Cuando yo estoy comprando en la tienda de Facebook, en el marketplace, y yo quiero comprar una lavadora, un cepillo para el cabello, algo tangible, la foto me lo describe. Pero cuando yo estoy explicando que doy una consultoría en asuntos internacionales, desarrollo web, hay algunos servicios que son difíciles. Hay algunos que por su naturaleza, aunque son intangibles, tienen una parte de producto, que es, por ejemplo, el sector turismo, de que yo puedo ver las vacaciones, Netflix, puedo ver la plataforma, pero hay otros como las capacitaciones que a veces son muy difíciles de explicar sobre desarrollo de personal, coaching, son áreas que cuestan. La simultaneidad nos habla a nosotros de que se produce y se consume el servicio al mismo tiempo. Un ejemplo que ponía era como las pupusas. A nosotros nos gustan recién hechas, no recalentadas. Los servicios, aunque yo lo haya hecho varias veces, tiene un carácter de personalización. Estos que tienden a ser más como servicios que como producto, incluso Netflix. Nuestra experiencia de usuario, él lo diseña según cómo el algoritmo va entendiendo qué películas me gusta. Entonces se va creando en el proceso. También la variabilidad. El servicio final es altamente personalizable. ¿Cómo ayudamos a contener la variabilidad? Los procesos nos ayudan a estandarizarnos. Pero eso solo contiene la variabilidad. Siguen siendo diferentes. Si hay algunas preguntas que les surgen sobre estos temas, ahí las van poniendo en el chat. No importa que vayamos hablando, la pueden poner y la revisamos al final, según cómo les surjan de esos términos. El tema de que son perecederos existe en el tiempo, es decir, que son disponibles en una ubicación en nuestro cronos. Está el kairos, esos son términos un poco más profundos, el tiempo de Dios, es eterno, pero el tiempo de los humanos tiene un principio y un final. En ese tiempo
existen los servicios. Por ejemplo, para entenderlo más, como un avión, él va vacío, porque no se han vendido muchos tickets, como yo ese vuelo, luego lo espacio vacío, digo, yo voy a vender los espacios que no se vendieron en el vuelo de ayer. No es posible, eso ya se fue. O como una reunión que yo tengo un espacio, un doctor tiene un espacio, por ejemplo, si él trabaja en un hospital en la mañana, pero en la tarde tiene espacio para tener 2 citas médicas o 3, son 5 en la semana, son 15. Y le cancelan 10 personas. ¿Cómo recupera esos espacios? No es posible. Él no puede meter esos 10 espacios en otro tiempo, porque ya existían en el pasado, perecederos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Y esos son pro tips. Ya vamos a ver adelante algunas cosas que podemos realizar en este sentido. Es, al final, el último punto. Pero desde ahorita podemos analizar cómo podemos compensar estas dificultades que se nos presentan en el tema de servicios cuando estamos vendiendo servicios online, porque al final del día eso es e-commerce, comercio electrónico, como yo vendo los servicios de manera online. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Acciones concretas. Explíquelo con dibujitos. Hay una tendencia mucho de hacer esos videos y que metámonos en TikTok y yo voy a hablar y lo voy a explicar. Hay algunos que no nos es natural hacerlo, tal vez una conferencia sí, pero no vamos a estar realmente hablando y contando las cosas. Existen aplicaciones para dibujos animados, animaciones que nos ayudan a explicar lo etéreo, lo complejo, cuando yo lo pongo en animaciones es muy útil. También en la simultaneidad nos podemos basar más allá de decir, mire, es que lo tengo que hacer en el momento, a fortalecer y decir, va a obtener usted un producto personalizado, no es algo estándar, no es lo que todos reciben, cada producto es único. Comunicarlo como un valor más que como a un obstáculo. La variabilidad, hacer énfasis en los estándares. Estamos viendo qué es la variabilidad, de que son altamente personalizables, pero que también hay procedimientos que nos ayudan a estandarizarnos. En el caso de los servicios, de repente estamos certificados con una norma ISO, el mismo estudio que hemos recibido nos forma en cómo realizar los servicios, los procesos que nosotros hacemos. Eso le comunica a la persona. Si lo logramos transmitir en redes sociales como sellos, ponerlos en nuestras publicaciones, que nosotros realmente no lo estamos haciendo a la loca. Hay creatividad, pero hay una creatividad contenida y procesada. Una cuestión adicional es el tema de que son perecederos y que nosotros no podemos estar siempre en modo oferta porque eso hace que perdamos la credibilidad. Vamos a hablar mucho de eso en esta sesión. Se pierde mucho la credibilidad cuando hacemos acciones no estratégicas en el tema de los servicios. Pero si hay una época que nosotros somos conscientes de que en el sector turismo, por ejemplo, no hay muchas personas, se pueden poner en ofertas, es algo que lo hacen los aviones, hay épocas, por eso es que no tiene un precio fijo en el tiempo. Hay otros que lo podemos contener de alguna manera y nos ayudamos con las ofertas. Por ejemplo, es sabido de que luego de Navidad los precios se van muy debajo, pero es por el tema del stock. Pero es que a las personas en realidad les interesa tener ese estreno 24 y 31. Ya si el zapato está disponible en el color que lo quería, una semana después, eso ya no tiene una utilidad para el fin que se quiere lograr. Hay servicios que en realidad son necesarios para que la empresa obtenga los objetivos en ese momento específico, en el primer trimestre, entonces necesita capacitaciones en ese periodo. Entonces es una ventaja, pero también lo podemos comunicar de otra forma en épocas donde no son tan requeridos. Veamos si avancemos sobre esto. Por ejemplo, con el tema de los dibujitos lo podemos explicar, eso es el proceso de cómo se desarrolla una web. Lo hacemos primero el mockup. Nosotros podemos tenerlo en diferentes etapas, desde el borrador, la forma ya que está más cerca del producto final o en una forma interactiva. Es una forma técnica de explicarlo y eso es a lo que me refiero con dibujitos. Pero también tenemos algo un poco más coloquial, casi memes.
que tenemos, en este caso es el proceso de cómo yo hago una gorra, entonces puedo tener el dibujo, luego la armo en papel y luego con colores. Estoy tratando de explicar. Ahora, veamos, clientes hiperconectados en la era del mundo de la inteligencia artificial. Hay una cantidad de datos, yo les sugiero que si ustedes muy concienzudo, muy académico, con el tema de la toma de decisiones, las empresas, lo veíamos en la sesión pasada, el jueves de tecnología de hace 15 días, la inteligencia de negocios para las pymes. En este segmento, nosotros tenemos que aprender a usar datos y tomar decisiones a partir de los datos. Por ejemplo, hay 8.8 billones de personas reportadas en el mundo, de lo cual más de la mitad en este momento se está conectando a los diferentes canales digitales y el predilecto es el tema móvil. Eso me ayuda a tomar decisiones que cuando yo estoy contratando los servicios de alguien que me ayude con las redes sociales o el desarrollo web, se enfoque mucho en cómo esto se ve en la experiencia móvil. Y también entender de que ya debo de dejar de tener la resistencia, porque, no, es que yo no tengo web. Es que yo mire con los contactos, el boca a boca está bien, pero más de la mitad de la población mundial en este momento está conectada a Internet. Las horas que están pasando en Internet, más de 6 horas se están dedicando. Hay personas que dormimos 5, 6 horas, es algo muy cercano a nuestras expectativas, y el que duerme 8 ya es leyenda. Y como es tan difícil en realidad el tema del sueño, pero casi lo que se está durmiendo, la gente está conectándose a Internet. Son datos muy interesantes. Esta presentación la vamos a dejar disponible luego con los correos que se han registrado, y la vamos a hacer llegar. Hay datos muy interesantes que tenemos y que podemos seguir revisando. Data increíble. La gente, ¿por qué se conecta? Mire, nadie se va a conectar para ir a ver la publicidad que usted hace. O sea, es lo primero que dice, yo quiero ir a comprar un servicio. No, la gente si se está conectando a las redes sociales es para conectar con los amigos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra comunicación en línea, tenemos que tener esa capa de humanidad. Hay una tendencia, es people lead marketing, o sea, un marketing más humano que considera eso de que la gente se está entrando para conectar con su familia, y por eso mismo el lugar predilecto que la gente visita son los lugares de mensajería, porque quiere saber cómo están las personas. Ahora los GIFs están muy de moda, los stickers, de repente elaborar esos stickers que ayudan a transmitir estas emociones y los elabora un pack, su empresa, son ideas que nos están ocurriendo ahorita en vivo, puede ser una buena estrategia para conectar. El lado humano, no todo tiene que ser como un comercial. Cómpreme, cómpreme, aquí estoy, sino que tenemos que entender que hay personas conectándose para estar con otras personas, y su marca debe estar en línea considerando de que los lugares donde están son buenos lugares para estar promoviéndose los canales de chat, en específico WhatsApp. Póngale mucha atención a lo que hace con su foto de perfil, cómo usted se comunica, las historias que pone. Es muy importante para todo lo que está sucediendo en su marca. Otros datos, nos vamos a centrar en eso, qué es lo que está pasando cada 60 segundos. Es impresionante que en Instagram recibe cada 60 segundos 10.4 millones de visitas. Se sacan imagínense, 3.2 millones de fotos de smartphone. Por eso es que nos colapsan las memorias de los teléfonos. Estamos tomando muchas fotos y las estamos subiendo todo el tiempo. Hay una interacción muy alta, la gente está ahí, se está comunicando. Tenemos que estar ahí, pero lo tenemos que hacer de una forma estratégica, no lo podemos hacer como lo hace retail. Entonces, vamos a analizar cómo funciona, y no sé si ustedes, por eso ponemos el icono de lápiz, porque en retail el mundo en realidad funciona de una forma, pero en e-commerce, cuando estamos hablando de servicios de otro, nosotros como Latinoamérica hemos analizado cómo se están formando las tendencias en el tema de conocimiento. También estamos entendiendo que necesitamos tener bases sólidas
nivel teórico para que luego la podamos aplicar. Un tema de educación, información y luego implementación. Veamos. ¿Qué nos dice Amazon sobre el tema de la omnicanalidad? La omnicanalidad es clave para que nosotros en e-commerce, para servicios, entendamos las acciones que debemos realizar. ¿Qué dice en específico? En marketing, omnicanal se refiere a un enfoque centrado en el cliente que integra todos los canales, ofreciendo una experiencia de marca unificada, coherente en tiendas físicas, aplicaciones y sitios web. Dicho de otra forma, lo que sucede en la web, cómo usted responde los mensajes de WhatsApp, cómo están las personas de su oficina, cómo atiende el vigilante, cómo respondió al día la chica que está en la recepción, todo tiene porque de repente usted pone una publicidad, dice, los servicios estamos en promoción y es maravilloso, y la niña de recepción ese día se peleó con su esposo. Ella no tiene ganas de vivir con la marca, no se pone la camisa, entonces hay un problema y eso se tiene que trabajar. Eso no lo va a resolver un buen arte en WhatsApp, un anuncio y le ponemos más presupuesto. Eso se tiene que resolver con cultura. Ese es otro tema, ni canalidad. Cómo nosotros enfrentamos los problemas de la vida para tener una presentación profesional en nuestro negocio, porque va a afectar. Esto es omnicanalidad, todo afecta. Decía un licenciado en una capacitación, licenciado Ardón, todo comunica. Y créame, en e-commerce, para servicios, todo comunica. Veamos los teoremas. El teorema del nombre para marcas de servicio. Voy a leer tal cual. Hemos tenido esta iluminación de redactarlo. En realidad, a mí en el colegio me gustaba decir las cosas de una forma profunda. Y creo que no hemos cambiado en ese sentido, pero nos ayuda. Luego, los servicios los podemos explicar, las cosas que entendemos las podemos explicar técnicamente, eso nos da profesionalismo, nos transmite credibilidad, pero luego tenemos que transmitir eso con esto que decía yo, dibujos, diagramas, una forma que sea más interactiva de procesar los conceptos. Pero veamos, teorema del nombre, todos los elementos asociados a la identidad de una marca, ya sean tangibles o intangibles, el logo, el copy, los valores, etcétera. La persona que define el ADN de la misma mediante su personal branding y sus propiedades digitales, llamadas en este caso dominio, hosting, nombres, usuarios de redes sociales, etcétera, debe procurar guardar absoluta coherencia y operar en perfecta sinergia a fin de transmitir credibilidad y capacidad y autoridad digital. Le va a quedar la presentación, pero ya lo vamos a digerir eso. También tenemos el tema de la omnicanalidad, algo profundo, pero que tenemos que implementar. Nos habla que la interoperabilidad de los embudos de conversión, estos son los sistemas y las diferentes configuraciones, correos, redes sociales, web, como estos embudos, esta atracción de personas a nuestros comercios, construidos en el mundo digital con el flujo comercial preexistente de la empresa en el mundo offline, solo es posible que funcione efectivamente si el principio del nombre funciona a cabalidad. Puede resultar un poco chino, yo sé, pero es necesario que hablemos de la teoría, la analicemos, la procesemos, y luego, ¿cómo esto se copia? Porque eso nos pasa con la tecnología, ¿verdad? Es como, leemos un artículo, algo que está hecho para gente técnica, es como lo decimos. Lo mismo lo podemos explicar de otra forma. Vamos a poner un ejemplo. Veamos los nombres en la historia. Por ejemplo, acaba de pasar Semana Santa, alguien en una predicación de verdad mencionó esto de que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Interesante. Porque, por ejemplo, digamos con esa imagen, habían personas en la historia que tenían el nombre o títulos como la varona, la condesa, pero en el caso de Jesús, un nombre sobre todo no, era como interesante, hay autoridad. Jesús tuvo una trascendencia especial en la historia porque de hecho cambia el ciclo de la historia. La historia conocida del mundo occidental la tenemos como antes de Cristo y después de Cristo. Autoridad. En el caso de Jesús, él tenía que ser
una gran comisión de redención del mundo. Eso es un tema que lo tuvo que haber visto usted muy bien esta Semana Santa, y si no es bueno recordarlo. Pero estamos hablando de personas insignes. En el caso nuestro, cuando estamos hablando del tema de los nombres, la historia de la autoridad, y de qué estamos refiriendo. Estamos hablando básicamente de que nosotros tengamos una reputación virtual, que nuestro nombre en línea genere credibilidad. Nuestra misión es salvar a las naciones, ¿verdad? Pero nuestra misión, en este caso, con nuestra empresa, lo que queremos es llevar un servicio, pero algo que no nos hacemos una pregunta cuando estamos comprando un cepillo en el marketplace es: ¿quién es esa persona? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es el nombre? ¿De dónde viene ese nombre de esa marca? No nos hacemos esa cantidad de preguntas porque vemos el servicio, vemos el producto, lo compramos y hacemos todo el proceso. No tenemos todas esas preguntas, pero en el servicio, como depende tanto del recurso humano y de la persona, sí nos hacemos estas preguntas. En este caso, nosotros podemos hablar de la identidad de la marca, dividiendo esto, el teorema del nombre para marcas de servicios. Nosotros podemos ver cómo la identidad de la marca la podemos dividir como logo, copy, valores. Si nosotros tuviéramos un foco, es como que si se fuera iluminando de a poco. Tenemos también el personal brand. Es la forma en cómo el líder de la empresa, si es usted, usted tiene una empresa y ¿qué hace en su red social? Ah, no, es que yo en la empresa, en mis canales digitales, ok, yo allí, yo en la red social de mi empresa y pongo todos los logros que hacemos. Ay, pero es que en mi red social yo paso hablando de mis tragedias, ¿verdad? De la injusticia, de los problemas con el gobierno, y aquí en cualquier nación, porque tenemos gente conectada de Estados Unidos, Belice, República Dominicana, El Salvador. Entonces, y de cualquier gobierno, entonces siempre hay algo que podemos decir. O sea, ¿qué está hablando usted? Todo comunica y eso va a tener un peso. Después dice: ¿y por qué la gente no se me acerca? Porque entonces dice, o sea, yo voy a estar sentada con esa persona dándome un coach y va a ser negativa. O sea, no podemos hacer eso. Propiedades digitales, los dominios, el hosting, el nombre. ¿Cómo funciona esto? Es un dominio creíble, tiene spam, ya me hackearon la web, no carga rápido. Y yo estoy diciendo que soy muy eficiente. ¿Qué comunica de mí? Todo esto, si nosotros vamos de una parte más fría hacia la caliente, cuando nosotros tenemos de colores más fríos hacia más cálidos, ese foco, cuando yo tengo una buena estructura en el nombre, lo que implica tener un nombre de una marca. El nombre de una marca normalmente se dice es, en este caso de nosotros y Latinoamérica, Cámara de Comercio, Industria del Salvador, ¿cómo se llama usted? Pero hay otros elementos involucrados y eso nos permite estar en línea con una autoridad. Importantísimo cuidar estos elementos porque luego dice un sabio proverbio: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces nosotros queremos tener un gran presupuesto, 300, 500 mil dólares para redes sociales, para una web, y si yo tuviera ese sistema que yo he ido en línea, yo vi un curso en YouTube de que se automatiza todo, yo quiero tener un chat, yo quiero, o sea, de todo queremos tener, y si yo tuviera una oficina, mire, si tiene un buen nombre, eso es muchísimo más importante que usted tenga otro recurso. Porque si tiene estos recursos y no tiene un buen nombre, no hay credibilidad. Es muy, muy, muy importante en la construcción de una reputación virtual de la empresa antes de comenzar a configurar una web súper sofisticada. Ahora, en el tema de esos teoremas, los volvemos a poner acá, porque tenemos que recordarlos y ver cómo esto funciona. Si los tenemos de ese lado, estamos hablando de omnicanalidad y estamos hablando del teorema del nombre. Al opuesto, nosotros estamos hablando del teorema de la omnicanalidad. Ahora, si nosotros tenemos el nombre en el centro, el nombre de su marca con todos estos elementos funcionando, nosotros vamos a tener a mi lado izquierdo el tema del chat de atención al cliente, porque, o sea, usted puede tener un robot que le esté contestando respuestas automatizadas en sus redes sociales,
WhatsApp Business, inteligencia artificial, pero al final eso le va a llegar a una persona. Entonces, eso es una parte importante. Entonces, nosotros tenemos estas herramientas construidas, pero también tenemos del otro lado al departamento comercial. Y si ese día no le da ganas de contestar a la persona de los vendedores, tenía una actividad de un niño y no está dependiendo. O sea, tenemos que controlar eso, tenemos que generar una forma de trabajar con nuestro equipo, que no sientan que tienen el yugo, ¿verdad? Sobre sí mismos, pero también de que nosotros estamos creando una coherencia. Estamos pendientes de lo que está sucediendo, porque el mejor sistema que usted tenga configurado se va a caer en la parte donde el recurso humano no quiera trabajar. Voy a decir de nuevo, el mejor sistema que usted tenga configurado se va a caer o se va a quebrar donde la parte de su recurso humano no quiera trabajar. Si hay una resistencia al cambio, si su gente no es orientada a la tecnología, tienen que capacitar. Si lo que tienen es un bloqueo emocional, porque hay una construcción de que solo la gente que entiende de matemáticas automáticamente entiende de tecnología, entonces a mí no me gusta la tecnología, yo elegí una profesión más comercial, entonces yo no entiendo tecnología, mire licenciado, mire ingeniero, mire dueño del negocio, que lo quiero apoyar, conmigo no. O sea, yo teléfono, pero eso a mí no me meten en eso. Hay que trabajar con el empoderamiento de las personas, con la autoestima en estos temas, para que ellos puedan recibir de mejor manera todo lo que está sucediendo acá. Ahora, también la experiencia de usuario se va a ver afectada, cómo ellos perciben el producto, es eficiente, porque puede tener un sistema muy ágil, pero si al final el producto no cumple con las expectativas, eso va a afectar porque la gente no lo va a recomendar. La gente no va a compartir sus publicaciones. Si usted en realidad no tiene credibilidad, que sabe lo que usted hace, van a decir, solo fue una buena publicidad. Pero al final no era cierto. Quedan pocos minutos, también queremos que hagan sus preguntas. Pero veamos en profundidad. ¿Hacia dónde vamos? Las tendencias. Bien, yo cuando estaba analizando esto, yo dije, tal vez en otra oportunidad, otros espacios, podemos hablar de cada uno de estos engranes, porque de hecho cada uno de los dientes de estos engranes es un área en específico. Por ejemplo, los sitios web podría ser un engrane, los embudos de conversión, el email marketing, las automatizaciones, inteligencia artificial, sistemas de pago. ¿Cuándo hago qué? Es un tema personalizable en realidad. Pero hay patrones de comportamiento que nos pueden ayudar a determinar qué es lo mejor para cada empresa. Pero si algo tenemos que tener claro en esta fase es que algo que sí tiene que funcionar, aunque no tenga implementado lo demás, es que el nombre de su marca, entendido con esta complejidad que veíamos, logos, dominios, propiedades digitales, tenga reputación. Veamos sobre hacia dónde vamos, las tendencias. Habíamos comentado sobre People Lead Marketing, también tenemos cómo ahora está gestionando en el tema del e-commerce la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la nueva economía de la inventarización, que ahora los recursos son intangibles, pero esa intangibilidad la podemos contener y ya hay aplicaciones como Spotify, Uber, Airbnb, etcétera, con las que nosotros podemos trabajar. Hay un modelo de negocio al que nos vamos moviendo cada vez más. Nosotros tenemos que estar actualizados. Si hay un momento que tenemos que resolver los miedos para implementar la tecnología, ese día eso. Créame, es ese día eso. Y espero de verdad de que esta conferencia, que es como un chorro de información y de energía, realmente toque su corazón y le impulsa a ir más allá. Ahora, 5 formas prácticas de potenciar tu e-commerce para servicios. Cuando comenzamos a ver todo eso, decimos, ay, no, mañana, el otro año, por la dieta, vea, yo el lunes comienzo y ya no como tantas cosas. Cuando comenzamos por lo básico, vámonos el punto. ¿Dónde comenzamos? Correo corporativo
deje de usar correos y vamos a nombrar marca Gmail, Hotmail, Outlook. Adéntrese de verdad en está nuevo. Al final son miedos, gastamos más en otros temas de servicios e inversiones económicas cuando el tema de tener un correo corporativo, y lo entendemos como su dominio, jenniferdelao@miempresa.com, eso, tener como un dominio, eso es un correo corporativo ya de Gmail, y usted tenía una gran proyección, hace eventos en hoteles, está trabajando full, todavía no tiene ese correo, hay que resolverlo. Hay algo que a nivel cognitivo no termina de cajar la lógica que nosotros queremos hablar sobre un negocio, el sitio web. El dominio debería ser .com, .net o geolocalizado. Los dominios que terminan, lo siento, si su herramienta no es muy técnica y su cliente no es muy técnico, si terminan en otra extensión, .la, .latam, tech, que son realmente dominios que funcionan, la gente siente como raro. Le da hasta miedo meterse en esos sitios web. Si su segmento no es tan tecnológico, mejor es que usted tenga dominios que ellos asumen como válidos. Veamos, personal brand, lo que está diciendo la marca, qué es lo que están percibiendo ellos de la persona con la que se están relacionando. Ya hablamos de eso y podemos juntar un poco en las preguntas. El contenido de autoridad, cómo usted transmite su conocimiento de una forma normal, cómo usted dice, ok, yo voy a dar un webinar sobre esto, yo estoy en este lugar recibiendo capacitación, me acabo de certificar con eso, y hacerlo de una forma orgánica en sus redes de contacto, comenzar a hacer esos ensayos y esos experimentos de comunicar qué tan profesional usted es. Contenido de autoridad, y luego podemos ir más profundo y a trabajando artículos en su web. Por último, la experiencia de usuario, el servicio al cliente. Mire, hasta el tema de cómo usted tiene el background en sus videollamadas. Tenemos una era hiperconectada, ahora estamos conectando mucho. Y en la esquina de su casa se pone y ahí que sale el gato, está saltando. Yo tengo un chuchito y le pedí a mi familia, mire, yo trabajo en home office, y le digo, controlen al chuchito, no quiero que esté saltando. Son detalles que hay que tener a la hora que nosotros nos estamos relacionando. Eso transmite hasta que la otra persona al otro lado es valiosa. Ahora, si esto nos puede generar alguna sensación de impotencia de todo lo que hay que hacer, de cómo debemos comenzar, de cómo podemos avanzar sobre esta ruta, veamos algo en este sentido. Recordemos la frase que veíamos al principio de esa historia. ¿Cómo entendía el terrateniente en ese momento que lo pierde todo y el amigo le dice esta frase? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Una pregunta, realmente se las dejo ahí. ¿Usted se atreve a intentarlo? ¿Se atreve a tomar decisiones? Eso solo fue un webinar. En el caso de que usted quiera que nosotros le apoyemos, le dejamos aquí nuestros contactos. Ha sido una experiencia maravillosa estar con ustedes. Y quedamos aquí para sus preguntas y darle la respuesta más propicia a partir de la información que usted nos cuenta. Consúltenos. Quedamos hasta aquí con el webinar. Ha sido un gusto compartirles y estamos para oírles sus preguntas y consultas. Gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Sin duda, muy enriquecedora toda la información que nos ha compartido durante este webinar. Tenemos un par de preguntas. Le invitamos a los demás a que si tienen consultas puedan agregarlas en la casilla de preguntas y respuestas y con mucho gusto vamos a ir dando lectura a cada una de ellas. Ya contamos con algunas. La primera es, ¿cómo se puede hacer e-commerce en el servicio de los despachos contables y de auditoría? Sabiendo que existe una ley la cual nos limita a hacer mercadeo o publicidad, y eso pues los pone en desventaja a los despachos más pequeños ante los grandes. Lo que estábamos hablando, básicamente, el contenido de autoridad va a ser muy útil. Que usted comience a proyectarse. No hay una regulación que usted le prohíba contarle a los demás qué tan especializado es.
sea, yo no estoy bloqueada de decirle a alguien, hoy fui y lo voy a poner. Ayer fue un evento poderoso que tuvimos en la Cámara de un tema de innovación. Usted puede subir eso. Bueno, si no es socio de la Cámara, intégrese, que están sucediendo cosas fabulosas aquí. De repente hay un evento de la Cámara, un evento presencial, entonces usted va, se toma una foto y dice, aquí yo aprendiendo más para fortalecer mis competencias en el tema financiero, en el tema de tecnología. Entonces usted está comunicando lo que usted está haciendo como persona. Luego usted en otra publicación habla de sus valores, luego cómo está relacionándose con su familia. Y en algún momento usted puede poner, digamos, algo que haga referencia a su empresa. No está comunicando directamente unos servicios, pero usted está fortaleciendo el tema del nombre. ¿Quién es usted como un especialista? Había una tendencia antes de inbound marketing, que nosotros atraemos hacia las personas. La gente que nos quiera preguntar, ¿y usted qué hace? O sea, ¿y qué es lo que hace? Pues, o sea, porque habla de eso, usted va a la cámara, o sea, ¿qué está haciendo? Que la gente sea atraída a nosotros. Y normalmente la gente no se atrae con comerciales muy publicitarios, así que no se sienta mal. Usted no tiene esa opción, no se sienta mal. Porque la tendencia en este momento es people marketing, un contenido más humano. Y compartan eso, de lo que usted está haciendo como profesional y que su misma gente comience a abrazar la marca. Que, qué bonito es trabajar en esta empresa, que, y si la gente no le gusta hacer eso en su empresa, mire, resolvámoslo, pero debería ser natural de que la gente diga qué bonito es estar en esta empresa, aquí con mi jefe, y estamos en esa capacitación. Esas cosas hablan bien. Que la gente desee preguntar más. Ese es el reto en servicios. Excelente, muchas gracias. Nos dicen también para empresas pequeñas en donde pocas personas se encargan de muchas tareas, por ejemplo, en el área comercial, mercadeo, servicio al cliente, ¿cómo se podría mejorar el e-commerce de estos servicios o a qué área se le debe poner mayor atención de tal forma que todo funcione? Yo le pondría mucho cariñito a la gente que está contestando, a todos los que tengan alguna interacción directa con el cliente. A veces eso sucede a todo nivel, nos enfocamos mucho en la operatividad, pero se nos olvida que la gente esté atendiendo bien. Todo lo que tenga una capa directa con el cliente ahí, que hay que fortalecerlo. Invierta mucho en capacitación, en recursos, que la gente se sienta bien y querida. Eso le va a ayudar mucho. También en el hecho de la formación de usted y su equipo comercial. Ahí puede contratar o subcontratar servicios de alguna agencia o tener una web con algún hosting que le ayuden a trabajar esa parte. Eso le va a ayudar a automatizar también en el tema de las tendencias que veíamos. Ahí estamos tirando más a la automatización. Si usted fortalece bien la cultura de la empresa, luego podemos comenzar a automatizar servicios, correos que se envían solos, chat, respuestas automatizadas, pero que tengan calor humano, porque la tecnología solo es el reflejo de lo que es la empresa. Entonces, si la empresa es amorosa, entonces podemos crear chat amoroso y la gente no va a sentir que el día que lo atienda la recepcionista va a decir, qué bonito me mandaron el correo, pero o sea, como tensa, ¿verdad? Entonces, cuando fortalecemos bien estas áreas, luego podemos automatizar, porque la automatización al final del día es hacer con tecnología lo que ya hacemos en la estructura comercial de la empresa, solo que la tecnología nos ayuda a hacerlo sistematizado. Excelente. También nos consultan, cuando se inicia en el tema del e-commerce, ¿qué aplicaciones gratuitas podría recomendar para arrancar y qué formas de pago para Estados Unidos y Latinoamérica con El Salvador? Cuando comenzamos en el tema del e-commerce, el ciber, la vieja confiable, dicen, aquí en Latinoamérica usamos eso, entiendo de que fuera de la región, nos están preguntando, pero la respuesta así, el amor que le tenemos que tener es a Canvas. Quiéralo, ámelo, porque hay unos productos muy bien depurados que nos ayudan a tener esas mezclas de colores. Los colores ayudan a transmitir, porque a veces los anuncios son un poco chocantes porque los colores no combinan y cuando no tenemos esta formación, aunque estemos hablando todo bien,
Eso hace ver como que la empresa tuviera bajo perfil, cuando los diseños no son buenos. Canva ser un aliado poderoso. Luego, puedes buscar aplicaciones para, lo vamos a buscar, ya que lo mencionaba, para poderlo poner en los comentarios. Pueden seguir este webinar en Facebook y en los comentarios les vamos a poner link de algunas aplicaciones en específico. Ahorita se me vienen a la mente algunas que son pagadas. También tenemos que ver eso. Hay que comenzar a invertir en algunas aplicaciones. Les animo a eso, a hacer un searching de las aplicaciones a las que sea de mejor precio, que se ajuste a su presupuesto. Hay que invertir. Pero Canvas, inicialmente la que puede ser muy poderosa es Canvas. Luego hay para el tema del hosting, Google también tiene herramientas que le pueden ayudar. HostGator, en aplicaciones, pero digamos con el tema de videos, que también lo mencionábamos, las vamos a buscar. Pero esas podrían ser para ti. Ok, excelente. Y tenemos otra consulta que iría bastante relacionada a la que nos acaba de mencionar, Jennifer. ¿Estas mismas soluciones podrían funcionar para turismo médico? Sí, de hecho, el tema del video, en este caso, el turismo médico, en alguna medida, teníamos un cliente que en el tema médico, de hecho, hacían turismo médico, hacían algunas adaptaciones o implantes. Si es un doctor, tal vez le guste ver las radiografías y le pone en línea de cómo es el implante, pero si es el cliente, tal vez no quiere ver el torquieto, ¿verdad? Que le van a llegar hasta el final. Entonces, hay que tener tacto en este sentido porque lo que mostramos es el resultado, la persona feliz, con la sonrisa esa maravillosa, no tanto el proceso. Es cuando somos de áreas técnicas, nosotros trabajamos, somos una agencia comercial que trabaja con empresas STEM que son técnicas y a veces comunicamos mucho el lado técnico. Entonces, en este caso hay que volver a lo humano. La gente no quiere el tornillo, no le está comprando el implante por el tornillo, o no le está comprando, digamos, la cirugía, le está comprando la salud. Entonces, ¿cómo presenta con imágenes este resultado que ellos buscan? Y claro, perfecto, se aplica. Ok, excelente. Luego también nos consultan qué red social podría ser la más atractiva ante el público o población objetivo. Santísimo, mire, ahí tenemos que hacer un análisis en realidad de cada caso. Por ejemplo, estaba viendo las tendencias, que no le puse poner intencionalmente TikTok. Que es la más visitada y todo el mundo está en TikTok, entonces el doctor se va a poner a bailar en TikTok. Mira, o sea, que haya una tendencia y una data que nos está dando una estadística de que es TikTok es más usual, no vamos a poner aquí a Jess o sea, a las chicas a bailar en cámara, o sea, en TikTok. No, porque de repente que la población de una región esté en ese lugar no significa que su nicho de mercado esté ahí. Hay que ver edades, gustos, segmentos, horas. Entonces hay que hacer un estudio a partir de datos para su segmento. Eso se puede hacer un análisis en Google. Hay datos que nos pueden decir porque por aquí están. Entonces allí voy a comunicar. Eh, Creo de que eso no nos podemos sacar desde la manga. Y si alguien se lo dice, sin haberle hecho un análisis, es como que un doctor vea, nunca lo vio, no le revisó ningún estudio y dijo, usted tiene cáncer. Una operación de $500,000, un tratamiento que para en Rusia, y ni le hizo nada, o sea, no le hizo ninguna evaluación, igual, o sea, el tema de la digital hay que hacer una evaluación, entonces hay que tener mesura ahí. Pero, digamos, en tendencias muy generales, el público es muy joven, muy joven, TikTok puede ser una gran solución, adultos jóvenes todavía están en Instagram, público más especializado, pymes, podríamos estar en Facebook y ya CEOs o personas muy certificadas lo tenemos en LinkedIn. Ahí hay que cruzar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está vendiendo, qué quiere comunicar para ver qué contenido cuenta en cada plataforma. Tres de tendencia general. Ok, perfecto. También tenemos otra consulta que nos dice, ¿cómo recomienda
utilizar marketing de contenido y campañas en redes sociales? Marketing de contenido lo podemos usar, era lo que hablábamos, la creación de contenido de autoridad y campañas en redes sociales. ¿Sí? Eh, la idea general, cuando estamos hablando de marketing de contenido, hay que ver en qué industria usted está. Pero básicamente se trata de transferir el conocimiento que yo tengo sobre un área. Hubo una época de un boom de los blogs, otro es la época que teníamos sobre el boom de los, eh, estábamos hoy los podcasts. Tenemos que entender cuál es el momento, porque luego 15 días después ven este webinar y va a ser otra tendencia. Pero el contenido que esté siendo usado en este momento por personas en autoridad, esto es un tema interesante, el benchmarking. Cuando yo estoy en un segmento, normalmente, y soy pyme, hay personas que hacen lo mismo, pero tienen más recursos e infraestructura, por ejemplo, España, Colombia, Estados Unidos. Entonces yo busco un referente en mi industria y veo cómo esa persona usa el contenido a su favor. Entonces yo analizo cómo ellos lo hacen con más recursos porque ellos tienen equipos, o sea, tienen departamentos para redes, para YouTube, o sea, podrían tener 30 personas mínimo solo para el canal de YouTube. Y ellos están pensando entonces, yo voy a estas marcas que tienen 100,000 seguidores y yo veo cómo usan el contenido y yo aprendo de ellos y con mis recursos y en mis aplicaciones con menos recursos, cómo yo puedo aspirar a trabajar una campaña con ellos. Eso siempre me da una brújula, pero tengo que comenzar a estudiar y no sería mi competencia, sino son mis referentes en la industria. No la oigo. Perdón, sí, muchísimas gracias. Nos consultan también qué recomienda para poder iniciar e-commerce para una empresa de servicios de mantenimiento industrial. Hacen estructuras, mantenimiento y diseño. Okay. Lo que puede ser muy importante es primero tomar las fotos del resultado final. La fotografía va a ser muy útil porque tiene un comportamiento casi como producto porque lo podemos ver, que es el resultado final. Luego, debería trabajar y fortalecer, si no tiene red social, que tenga su web bien puesta, para que tenga el portafolio de sus proyectos. Para comenzar, puede ser una landing page, no algo tan complicado y extenso, una landing page, sea como su brochure digital, pero luego esto nos va a servir para que le dé autoridad, que no lo diré con contacto. No es un constructor de que aprendió a la brava a poner ladrillos, sino que es alguien formado, porque eso le va a ayudar a poner las certificaciones y todo. También el nivel de redes sociales le puede ayudar a comunicar quién es usted en la industria, qué está haciendo, trabajando, poniendo sus proyectos en redes sociales, Facebook, y quién es usted como profesional y qué tan avanzado está LinkedIn. Podrían comenzar por esas áreas. Excelente. En un ambiente virtual de contacto con el cliente donde Messenger o WhatsApp son los canales, ¿qué impacto en la conversión de ventas puede haber si las respuestas son solo de 8 a 5 en horario, ¿verdad? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero los usuarios son 724. Repítamelo desde el principio. En un ambiente virtual de contacto con el cliente, donde Messenger o WhatsApp son los canales, ¿qué impacto en la conversión de ventas puede haber si las respuestas se dan solo de 8 a 5 de la tarde, pero los usuarios son 724? Mire, pensé que esa es una respuesta bien importante porque hay algunos canales, menos que usted tenga una gran confianza con el cliente. En servicios, yo he visto publicaciones, por ejemplo, sitio web que dice, regístrate o haz en la lista de espera. O sea, la web dice, inscríbete en la lista de espera y nosotros te contactamos. O sea, está poniéndose, yo lo atiendo cuando me libere de toda esta carga de clientes, pero lo quiero atender. Esa forma de comunicar de que
yo soy exquisito, yo no estoy disponible todo el tiempo, lo vamos a poner así, es como cuando la chica, ¿verdad? Se le está acercando a un chico y que, o sea, ya se da su lugar. O sea, tampoco nos abrumemos de que tenemos que estar contestando siempre, porque eso transmite también como un poco de ansiedad comercial. Hay canales que son así 24/7, pero en el tema de servicios, como estamos creando una reputación con algo, en este momento no estamos disponibles, pero deja tu respuesta y le contesta mañana, porque también usted está transmitiendo que usted tiene vida, ¿verdad? Usted duerme, es organizado. Imagine que usted está transmitiendo, es un doctor o coach de desarrollo y usted publica, sé íntegro, sé equilibrado, tenga tu vida en orden y usted está contestando a las 11 de la noche. Como, entonces, y también no sienta mal que no conteste así, pero cuando conteste, o sea, si usted dice que de 8 a 6 contesta, usted conteste a las 8. En ese momento usted es un reloj y sea tan espléndido como sea posible y haga sentir a la persona en este horario, yo lo atiendo. No juega tan en contra como podríamos pensar. Excelente. ¿Se cuenta con algún marco regulatorio sobre e-commerce? Y también la misma persona nos consulta qué tipo de métodos de pago son los más usados para el e-commerce. Y creo que también esa pregunta sobre el tema de pagos la habían hecho adelante. Tengo otra pregunta. Vamos a ver. ¿Hay regulación? Sí, tenemos regulaciones. Tenemos un marco regulatorio muy amplio. De hecho, en el Comité de Tecnología tenemos especialistas sobre esa rama. Vamos a estar compartiendo luego los webinars que se han dado sobre el contexto regulatorio que hay. Esta es otra expertise, pero sí la tenemos. Con el tema de los sistemas de pago, para la región del Salvador, vamos a hablar porque no sabemos de dónde está la persona preguntando, para El Salvador un buen sistema, digamos, a nivel bancario hay muchas soluciones que ya, no quiero mencionar bancos específicos, pero ya están accesibles para las pymes. Botón de pago, clic de pago, etc. También tenemos a nivel regional, Centroamérica, hay una herramienta, digamos, es socio de cámara, Pagadito. Es una herramienta que tiene mucha reputación y autoridad para ese nivel. Y ya fuera del país tenemos por excelencia, PayPal. Pero le voy a decir, en la práctica, sinceramente y muy en la práctica, a mí me han pagado los clientes, así yo tenga todas las plataformas habidas y por haber, a mí me pagan por Western Junior. Por ejemplo, tenemos un cliente en Honduras, se nos está viendo ahorita, salud, ¿qué prefieren hacer? Que normalmente en su cultura ellos pagan con cheque, pero por su proceso interno, que ellos necesitan cierta comprobación, a ellos les sale mejor este proceso de tener un comprobante por Western Union. Tiene que ver la cultura de la empresa. O sea, hay que ser humanos, entonces no forzarlos a que me paguen por ahí, sino que ver cómo funciona el departamento comercial de ellos y adaptarnos a esos canales. Excelente. Tenemos varias preguntas relacionadas a una que se asemeja a otra que ya respondió, pero quizás como para ampliar el panorama, para empresas pequeñas que no tienen un departamento de mercadeo o de e-commerce, ¿cuáles son los primeros pasos que deberían de tomar para empezar a implementar estas estrategias en sus empresas? Nosotros trabajamos mucho esto. En las cosas que nosotros realizamos, desarrollamos sitio web, creación de contenido, pero por esto mismo, ya tenemos un servicio de coach tech, cómo le ayudamos a la gente a gestionarse a sí misma. Y una de las cosas que les compartimos es una herramienta que se llama roles como sombreros. Entonces hay un momento donde yo me tengo que poner el sombrero del community manager, hay otro donde yo me pongo el que hace los videos, hay otro donde yo me pongo el de ventas y tenemos que ver cuántos sombreros es lo que vamos a tener. En Google Calendar yo puedo poner que yo me voy a poner el sombrero de redes sociales, si no tengo mucha gente, o en la parte digital 2 horas al día,
o 2 horas cada 3 días. Y yo sé que en ese momento me desconecto de lo demás y yo me enfoco ahí. Eso ayuda en la gestión del tiempo y el entendimiento de que los datos que yo ponía al principio es como para que nos entre en los huesos la necesidad de que tengo que dedicar tiempo. Entonces, no es solo una técnica, sino también es una parte también emocional de entender de que yo no puedo hacerlo todo. Lo voy a mencionar porque se me vino a la mente, no es el tema predicar, pero a mí me llama la atención de que decían alguna vez que Jesús vino a la tierra y no sanó a todos los que estaban enfermos, sino solo hizo algunas cosas en específico. Y lo comentaban sobre el tema de las prioridades. Uno quiere hacer todo en la vida, uno tiene un task de cosas infinitas, o sea, uno no dormiría por 500 años. Entonces, hay un momento que uno tiene que entender que no puede hacer todo. Entonces, yo tengo que entender dónde yo debo estar, que no me mande la agenda, sino que yo tenga un control y yo diga, esto es importante. Y era lo que decías, de ahora en adelante yo le voy a dedicar 1 hora, 3 veces a la semana, 3 días a la semana, al tema digital. Y yo me siento a hacer eso. Tengo que sentar, no importa lo que pase. Desde ahí ya usted compra las herramientas, contrata a la gente que quiera, pero tiene que sentarse. Perfecto. Para ir finalizando, tenemos un par de preguntitas más. Nos dicen, cuando usamos un CRM para email marketing, nos bloquea la entrega a los correos que son info @. ¿Eso ocurre con todos los CRM o qué correo es el más apropiado para crear que no sean enviados como spam? Ahí tenemos que ver, no ocurre con todos los CRMs, pero no es un problema de lo que me comentan tal vez con el CRM. A veces los correos de las personas, de nuestros clientes, esos dominios están en lista negra. Nosotros tuvimos un cliente así, que habían algunas personas con las que se contactaban que no le llegaban los correos y entonces pensaban de que su correo lo bloqueaba. Pero lo que pasa es que su correo tenía un sistema de seguridad. Póngale que es como que usted va a pasar en aduana del aeropuerto y dice, no, es que qué mala gente, no me dejan pasar y yo quiero, y con un gran arma, ve aquí. Entonces, hay algo que está diciendo alerta. Entonces, los sistemas de correos son muy buenos. O sea, pensaría que en este momento, ¿verdad? Ayudando, no sé quién fue el proveedor del CRM o ERP, que me están diciendo, que es muy bueno, tiene un sistema de seguridad y tal vez el correo de donde están mandando la información no es seguro. Una opción. Lo que puede pedirles a la persona que está tratando de hacer la comunicación que se contacte desde otra fuente y hacer un análisis de qué es lo que está pasando con eso. En el caso de nosotros hicimos eso, hicimos el análisis sobre nuestro cliente. Bueno, una vez que hicimos el análisis, vimos que estaba bien, comenzamos a estudiar qué estaba pasando con el dominio de este proveedor y vimos que estaba en lista negra porque habían hackeado la web, tenía virus, por decirlo así, no son virus, pero son virus a nivel informático y por eso el correo nuestro lo bloquearon. Entonces hay que hacer un análisis un poco más integral, pero no todo lo hace. Pero tal vez si lo hace es una buena señal. Una mala señal. Ok, perfecto. Retomando un poco acerca de los pagos, ¿cómo podemos recibir los pagos de PayPal en El Salvador? ¿Cómo es el proceso para poder implementarlo? En PayPal, dependiendo de qué es lo que usted está queriendo recibir, si no me equivoco, no hemos estado trabajando muy recientemente con PayPal, para serle muy sincera, pero teníamos hace 6 meses, por ejemplo, de referencia con las personas que estaban trabajando en ese sentido para recibir pagos que lo pueden hacer a través de cuentas. Hay Pioneer, también hay otras aplicaciones que pueden ser intermediarias. Si no me equivoco, Stripe también le permite hacer asociaciones cuando, digamos, son consultores o desarrolladores que les están pagando de fuera. Lo que tienen que tener en cuenta es la comisión, porque ¿cuánto le va a quitar a usted la comisión? A veces cada una de las plataformas le quita $50 por cada 100.
por decir un dato. Entonces, hay que fijarnos en las comisiones para ver si es el sistema de pago que a usted le conviene. Ok, perfecto. Bien, y para finalizar, nos consultan si puedes repetir las 6 formas de comunicarnos. Me parece que es la penúltima imagen que nos compartí en la presentación. Ok, ahorita le comparto. Vamos a ver, vamos a irnos hasta el final. Corramos. Eran 5. Bueno, y sí, eran 5 más 1, lo habíamos puesto originalmente, porque la última era omnicanalidad. Primero era el correo corporativo, que tiene que dejar de ser un correo tradicional, @Gmail, Outlook, está bien para cosas personales, pero ya en una empresa que comiencen a recibir un correo corporativo con el dominio de su empresa. Como termina el dominio sea .com, .net o geolocalizado. En el caso de El Salvador existe SBNet y ellos tienen dominios .com, .sb. Si está en Guatemala, terminan con 2 letras más, .com, GT y así. Son diferentes y eso le ayuda. Y que su sitio web funcione con esos dominios. Si no lo tiene en ese dominio, trate de migrar, porque le va a ayudar mucho en el tema de la credibilidad y que la gente no tenga resistencia. También, no, y de hecho en un momento lo hicimos nosotros. Nosotros teníamos un dominio, elion.company. La palabra era rarísima a la gente. El company decían .company.com. No, era .company. Eso es una terminación. Entonces, no íbamos a realmente hacerle difícil la vida a las personas. Entonces, hace 2, 3 años, hicimos el cambio de i-medio latinoamérica.com, porque así las personas sienten que están con una marca reconocida, que es como normal, que los dominios, ya genera ruido cognitivamente tener una extensión de dominio diferente. El personal brand, que es como nosotros comunicamos la personalidad del líder de la empresa, cómo yo me expreso, lo que yo sé, la autoridad. Era algo que nos preguntaban luego. Lo siguiente, el contenido de autoridad, cómo de los valores, cómo lo comunica la persona. Si yo tiendo a ser una persona muy depresiva, busquemos nuestros amigos, nuestros consejeros, leamos la Biblia, tengamos una vida más profunda, pero resolvamos eso y no lo resolvamos en redes sociales, eso no lo, y ni lo expliquemos en redes sociales. Eso nos va a quebrar la marca, estamos acuchillando la marca cuando nosotros tenemos una actitud que no es muy positiva y lo comunicamos en nuestros canales. Luego, sobre eso, cuando yo tengo bien construido eso, puedo comenzar a crear contenido de autoridad. ¿Qué es lo que hago? ¿En dónde me capacito? ¿Cuáles son mis redes de contacto? ¿Yo pertenezco a Cámara o a qué otra gremial? ¿Quiénes son mis amigos en la industria? ¿Y qué sé yo sé de algo? Y cuando ya, eso lo puedo hacer solo en mis redes, y ya cuando ya tengo mi web implementada, comienzo a crear artículos y contenido de valor para mi segmento. Por ejemplo, lo estaban hablando ahí en el tema de construcción. Pueden ser normativas o ser un foco o un faro en medio de la industria, y usted no solo está vendiendo, sino usted siempre está al tacto de las normativas, de los nuevos materiales, de todo. Usted se lo puede estar comunicando con artículos a las personas. Entonces la gente dice, él está siempre al tanto. Entonces yo estoy leyendo y tal vez no me están comprando cada mes los proyectos, pero ellos saben de que soy un referente en la industria. De eso se trata el tema de contenido de autoridad. Ponernos como un referente de que sabemos y lo comunicamos. Y que si lo hacemos de gratis y lo hacemos bien, ¿cómo no será ya los servicios que son pagados? Y lo último era la experiencia de usuario online, todo como las personas me perciben, cómo yo respondo, y todo esto suma a la omnicanalidad, que la forma en cómo las personas me persiguen digitalmente, mis artes son bonitos y todo, cuando ya llegan conmigo, por ejemplo, si decíamos esto, en el tema de la reflexión final, en el tema de las reuniones virtuales, si puede tener un espacio en su oficina o en su casa,
lo tenga decoradito, genial. Si no, haga un fondo muy bonito, genial, todo aplica. Pero tenemos que cuidar mucho nuestra experiencia y cómo nos comunicamos. Bueno, por ejemplo, yo pude haber venido a esta reunión como que en camiseta, no, soy de tecnología, pero no puede. Entonces, hay cositas que podemos hacer, digamos, en lo digital que ayudan a que el otro se sienta bien, querido y apreciado. Perfecto, muchísimas gracias, Jennifer. Definitivamente nos llevamos mucho contenido, mucho de su experiencia, ¿verdad? Y de su conocimiento para poner en práctica en las empresas. Definitivamente es un tema bastante amplio y que requiere, ¿verdad? Ser abordado también dentro de cada una de las empresas para no quedarnos atrás. Así es que muchísimas gracias. No sé si le gustaría pues ya dar unas palabras para el cierre. Quiero ver aquí, a ver, para qué lado movemos la cámara. Para acá. Vamos a poner acá. Nosotros tenemos una frase eh, y Latinoamérica dice que los pequeños pueden ser muy grandes online. Para que yo salga aquí. Los pequeños pueden ser muy grandes online. Yo quiero que recordemos eso y que nos quede muy grabado. Que aunque nosotros en el tema de servicios tengamos empresas que no son un gran edificio, 1000 empleados y que no tengo tanta gente, créame que es cierto de que si usted construye un buen nombre, eso le va a abrir puertas digitales que tal vez empresas más grandes no tienen. Entonces, pégale mucho a eso, dedíquele mucho tiempo a la construcción de su nombre, de su reputación, porque cuando hace eso, usted puede proyectarse como un gigante en Internet. De esas cosas que hemos hablado realmente funcionan, lo hemos usado en nuestra propia empresa. Y aunque también nosotros no contamos con un equipo tan extenso, como 50 personas, tenemos colaboradores, con las que nosotros hacemos partner para desarrollar los productos y llevárselos al cliente final, pero lo que es importante es la construcción. Así que, aunque seamos pequeños, podemos llegar a ser grandes. Eso sería lo que puedo comentar. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Jennifer. Con esto entonces damos por finalizado nuestro webinar. No me queda más que compartirles nuestros datos de contacto. Pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto, pues ahí van a poder encontrar también la grabación de este webinar y las invitaciones para nuestros próximos jueves de tecnología. Los invitamos a que puedan visitarlos y esperamos poderlos tener acá acompañándonos en las próximas actividades. Muchísimas gracias, Jennifer, por su tiempo y por compartirnos todo este contenido. Nos vemos en la próxima.